gracias a todos los que me acompañan esta noche. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, señora directora del Centro Cultural Juan de Salazar. Que esta sea una pequeña manera también de adherirme a ese hermoso cumpleaños del Centro Juan de Salazar, un espacio tan querido por todos nosotros. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Shemoinu Hawere, Kobujarebe, Peyu Hawere, Shemoinu, Auyebete, Shebuaite, Webe. Mañamita la Shecuatiare, porque si no, Ajata Mejao Toreija. Yo soy una mujer del papel, sin el papel no funciona. A veces me olvido de lo más importante si no tengo el papelito de ayuda. Tengo que, aparte de saludarles a todos y agradecerles su presencia, agradecerles de otro modo muy especial por el motivo que me trae aquí esta noche a Víctor Casaltegui en primer lugar, por esas palabras, por ese estudio tan profundo, esa mirada tan profunda que le dio a mi trabajo, y que no sé cómo agradecer. Bueno, muchas gracias, Mantellare Valleva. Aunque sea desde lejos, a Lilibet Zambrano por ese estudio fantástico que le dedicó también a este libro, al Centro Cultural de España Juan de Salazar por acoger este acto, a Arandurá, que me acompaña en un largo trecho de estos 30 años. Con Arandurá he publicado más o menos el 80% de lo que he escrito hasta hoy. Ya llevo acá. Ajá. Sí. Y quiero recordar también que he publicado alguna que otra cosita con el lector que me publicó el primer libro, Servilibro, Fausto y Atlas. Es justicia, creo, recordarlos esta noche, ya que estoy, en fin, hablando de estos 30 años de intentar caminar con la poesía. Y sería muy largo enumerar a todos, pero haciendo un redondeo, a todos los que me acompañaron y apoyaron en estos 30 años, a mi familia, a mi hijo, a quien está dedicado este libro. Bueno, en realidad a él está dedicado todo lo que intento en la vida, pero en especial, y como él anda cocinando por ahí, no pudo venir, pero allá le veo a su representante, una representante muy especial que ha enviado, así que muchas gracias a todos, a mi familia, a mi hermana que está por allá, y a todos los amigos que me acompañan. Creo que en realidad todos vienen en condición de amigos esta noche. Muchas gracias. Muchas veces me he preguntado, ¿para qué sirve la poesía en un mundo y en un tiempo en que a mucha gente le falta el pan para sobrevivir? Muchas veces pensé que la poesía corresponde tal vez a ese territorio donde el ser humano ha fracasado. Pero también de pronto me pareció descubrir o redescubrir el sentido primigenio, genuino de la poesía cuando vi a personas cultivando la palabra en medio de las más profundas orfandades. Por ejemplo, en esos maravillosos poetas populares que tenemos en el interior del país. En esas situaciones me pareció redescubrir que la palabra es tan necesaria y tan vital para el ser humano como respirar. Y bueno, por eso tal vez seguimos caminando, seguimos intentando hacer poesía. Recuerdo que cuando presenté mi primer librito hablé de pudor y de emoción con aquel inolvidable José Luis Apleyar que me acompañaba esa noche. Y hoy siento exactamente lo mismo y me siento igual de principiante que aquella noche, y yendo un poco más lejos todavía, igual de principiante que cuando fui adolescente
y empezaba a borronear mis primeros versitos. Todos los días nacemos de nuevo y nacemos desnuditos para intentar la palabra, o vivo verá.